Había soñado con ese instante tantas veces que ahora, al vivirlo, parecía irreal. Pero allí estaba, Bárbara de pie frente a la casa. Aquella casa no era grande, había soñado con ese instante tantas veces que ahora, al vivirlo, parecía irreal. Pero allí estaba, Bárbara de pie frente a la casa, con los dedos crispados en torno a un manojo de llaves que pesaban más que el acero. Cada diente metálico clavado en su palma la anclaba a esa realidad largamente postergada. El aire del pueblo, húmedo y silvestre, le rozaba la piel como una promesa, mientras los manzanos del jardín se mecían bajo el cielo nublado, silenciosos y cómplices. Aquella casa no era grande ni lujosa, pero era suya. Suya en secreto. Suya en sacrificio. Suya en cada noche de vigilia, en cada decisión que la alejó un paso más del sometimiento. Bárbara había luchado en silencio por ese rincón del mundo. Lo que no esperaba era que, apenas se la mostrara a Robert, él la invadiera con su realidad. Mi madre, mi hermana y los niños se mudan con nosotros. Están hacinados. No hay nada que discutir, ya está todo resuelto, anunció con una determinación que no buscaba consenso. Y se fue, sin mirarla. La dejó helada en la entrada, todavía sin comprender si aquello había sido una broma de mal gusto. Pero no lo era. Cuando volvieron con maletas y rostros expectantes, algo se quebró en ella. Bárbara observó cómo su nueva vida llegaba acompañada de viejos fantasmas. Se mantuvo en el umbral, con la espalda recta y la expresión vacía. Por dentro, hervía. No pronunció palabra, pero sus nudillos pálidos apretaban las llaves como quien aprieta un juramento. Esa casa no era para todos. Era su bastión. Su único escape del estrecho apartamento que compartía con Jennifer, su suegra, y su sombra omnipresente. Durante años, había vivido bajo la mirada implacable de Jennifer. Cada movimiento juzgado, cada suspiro evaluado. Era como vivir en una sala de interrogatorio disfrazada de hogar. Bárbara había aprendido a minimizarse, a encogerse, a callar. Hasta que dejó de reconocerse en el espejo. Esta casa, escondida entre colinas y calles adoquinadas de un pueblo que no figuraba en los mapas turísticos, representaba su salvación. Sí, necesitaba reformas, y el techo suplicaba mantenimiento, pero para Bárbara era un templo. Cada grieta hablaba de posibilidades. Los manzanos nudosos del jardín parecían haber esperado solo por ella. La había comprado sola, en secreto, ahorrando moneda tras moneda durante casi una década. Renunció a vestidos, a cenas, a cualquier lujo. Incluso a confesárselo a Robert. Luchó con abogados para que su nombre fuera el único en los documentos. Había hecho todo eso sin odio, pero con una determinación tan feroz como silenciosa. No se lo debía a nadie. Y sin embargo, cuando por fin le contó a Robert, su reacción fue un jarro de agua helada disfrazado de entusiasmo. «Esto es maravilloso, Bárbara», dijo, sonriente. «Al fin espacio para todos». Ese agujero donde vivíamos era asfixiante. No se podía ni respirar. Ella respondió con una sonrisa que no llegó a los ojos. Internamente, algo se replegó. No era eso lo que quería oír. No buscaba gratitud ni flores, sino comprensión. Esperaba que Robert reconociera la magnitud de su hazaña. Que viera en esa casa no una simple vivienda más grande, sino el fruto de su resistencia. Pero la redujo a una mejora logística. Bárbara intentó convencerse de que exageraba. Pero la punzada en el estómago seguía ahí, como un aviso. En las semanas siguientes, Robert cambió. Se volvió más frío, como si algo en ella le resultara incómodo. Llegaba, comía en silencio, se encerraba en el estudio. No decía nada, pero su ausencia llenaba la casa de un aire espeso, casi irrespirable. Bárbara fingía no notarlo, como quien ignora un presagio. Llevaba años moldeándose para encajar, para no romper la ilusión del equilibrio. Pero en su interior, algo comenzaba a erguirse. Una noche, cuando ya se preparaba para dormir, Robert se sentó con torpeza al borde de la cama. No la miró. Habló al suelo. «Bárbara, tenemos que hablar».
Es sobre mi madre y Ashley. La situación allá se ha vuelto insostenible. Ella no respondió de inmediato. Ni siquiera lo miró. Solo cerró los ojos y contuvo el aliento, como si al no moverse pudiera detener el derrumbe. El corazón de Bárbara se hundió con una lentitud espantosa, como si algo invisible la arrastrara hacia el fondo. Un escalofrío le recorrió la espalda, un presagio que llevaba tiempo temiendo, como el rugido distante de una tormenta que finalmente se dejaba oír. Pasando apuros. Murmuró con voz baja, sostenida, mientras dentro de ella todo temblaba. Roberta sintió sin alzar la vista, como un niño atrapado en una travesura menor. ¿Tienes idea de lo pequeño que es su apartamento? No es justo, Bárbara. Especialmente con los hijos de Ashley. Aquí hay tanto espacio. El jardín, las habitaciones. Sería lo mejor para todos. Para ellos. Ella lo observó en silencio, con el pensamiento latiéndole en la sien como un tambor. Hablaba con esa seguridad arrogante que solo tienen los que nunca han tenido que luchar por algo. Como si la casa fuera una extensión natural de su vida juntos. Como si no tuviera dueño ni historia. Como si sus sacrificios fueran invisibles. El impacto fue físico. El estómago se le encogió. Robert no veía esa casa como su santuario, su acto de insurrección silenciosa. La veía como metros cuadrados disponibles. Un recurso familiar. Su sueño convertido en solución práctica. ¿Estás hablando en serio?, preguntó, la voz un hilo tenso que amenazaba con romperse. ¿Pretendes traer a tu madre, a Ashley, y a sus hijos a mi casa? Él la miró entonces, confundido, como si su reacción fuera un misterio. ¿Qué problema hay? Somos familia, ¿no? Las familias se ayudan. Familia. La palabra resonó en su mente como una sentencia. Connotaba deberes impuestos, expectativas mudas, renuncias. Siempre cediendo, siempre adaptándose. Apretó la mandíbula y tragó el nudo que amenazaba con asfixiarla. Esta casa es mía, Robert, dijo finalmente, y la voz se le quebró en los bordes. La soñé, la trabajé, la pagué con cada renuncia. Quería, dudó, como si decirlo lo hiciera más frágil. Quería silencio, espacio, algo mío. Algo donde no tuviera que explicar quién soy. Quería escapar del rol dócil que la familia de Robert le había tallado a fuego. Del papel ornamental de esposa complaciente. Pero, ¿cómo explicarle eso a alguien que confundía libertad con egoísmo? Robert frunció el ceño. Se estaba impacientando. ¿Qué querías, Bárbara? ¿A qué viene todo esto? Ella se quedó callada. Una parte de sí misma deseaba gritarle. Otra, simplemente dejar de luchar. Porque explicarlo sería inútil. No entendería que esa casa era su única evidencia de que aún existía como individuo. Lo pensaré, respondió al fin, con voz neutra, el rostro cuidadosamente cerrado. Robert suspiró, aliviado. Sabía que entrarías en razón. Somos familia, Bárbara. Nos protegemos. Le rozó la mejilla con los labios, como quien pone un sello en un contrato tácito, y salió de la habitación. Bárbara no se movió. Ni siquiera parpadeó. Sabía lo que él creía, que ella se rendiría, como siempre. Pero esta vez, algo era distinto. Sentada en la penumbra, rodeada por las sombras largas que proyectaba la lámpara de noche, Bárbara sintió como una rabia densa y fría se expandía dentro de ella. Rabia por su ceguera, por su descaro, por dar por hecho que su sueño era negociable. Se sintió usada. Reducida a una función, resolverle la vida a otros. Cerró los ojos y buscó en su mente el refugio que había visualizado tantas veces, el crujido de las tablas de madera bajo sus pies descalzos, el murmullo del viento entre los manzanos, el aroma dulce y terroso que flotaba en el aire al atardecer. Ese lugar era su trinchera. Y no la iba a entregar. No, pensó, con una furia silenciosa que le endureció la mirada. No permitiré que lo conviertan en otra prisión. A la mañana siguiente, Robert salió temprano.
Su paso era ligero, su silueta erguida. Estaba seguro. Segurísimo de que Bárbara abriría la puerta con una sonrisa resignada, que prepararía café para todos, que pondría sábanas limpias en las camas para su madre y su hermana, que los niños correrían por el jardín mientras ella sonreía desde la ventana. Bárbara lo observó desde detrás del cristal, inmóvil. Sus ojos fijos en el coche que se alejaba, su silencio era tan espeso como el amanecer gris que lo envolvía. Por dentro, ya había tomado una decisión. No lo detuvo. Ni siquiera lo miró irse. Solo escuchó el motor apagarse en la distancia mientras el polvo de la carretera se disipaba tras el coche de Robert. Luego, giró sobre sus talones, el pecho ardiendo con una determinación que hasta entonces no sabía que existía dentro de ella. Entró en el trastero y buscó entre herramientas olvidadas. Un pincel viejo. Una lata de pintura blanca, aún medio llena. Salió al jardín con pasos rápidos, casi febriles, como si cualquier duda pudiera alcanzarla si se detenía. El cielo empezaba a oscurecer cuando terminó. Sobre el portón, el letrero brillaba con descarada claridad. Propiedad privada. Prohibido el paso. La casa de Bárbara. Bárbara dio unos pasos atrás, con las manos salpicadas de blanco, y lo contempló. Aquellas palabras, sencillas y toscamente trazadas, pesaban más que cualquier grito. Eran su debarbaración. Su frontera. Por primera vez, algo en su interior se alzó en vez de encogerse. Sabía lo que vendría. Robert gritaría. Jennifer se indignaría. Ashley se quejaría, y hasta la niña lloraría. Pero eso ya no era su carga. Esa guerra ya no era suya. Entró, cerró la puerta con llave, y echó las cortinas. No como quien se esconde, sino como quien protege un templo. Se dejó caer en la vieja mecedora de su abuela, el crujido familiar como un suspiro de bienvenida. Allí, en el silencio, no había explicaciones que dar. Solo el sonido pausado de su propia respiración. Por primera vez, el silencio no era vacío. Era presencia. Era hogar. Una sonrisa apenas curvó sus labios. Horas más tarde, un coche desvencijado se detuvo frente a la casa con un rechinar agudo. Jennifer salió con la energía de quien nunca ha pedido permiso en su vida. Pisó la grava como si le perteneciera. Detrás de ella, Ashley cargaba una bolsa a cuadros que parecía a punto de reventar. Su hija, Emily, tropezaba detrás, aferrada a una muñeca rota. Robert llegó último, con el rostro algo sombrío y una enorme maleta colgando de su brazo. El aire estaba tenso, cargado de expectativas no expresadas. «Aquí estamos», anunció Jennifer, sin esperar respuesta, como si la bienvenida fuera implícita. Abrió el portón con un movimiento teatral, y se detuvo. Leyó el cartel. Parpadeó. Lo volvió a leer. «¿Qué es esto?», murmuró, la voz teñida de incredulidad. Ashley frunció el ceño, arrastrando su bolsa con visible fastidio. «Es una broma». Emily, ajena al clima eléctrico, echó a correr entre las flores, riendo mientras perseguía una mariposa. Su risa infantil contrastaba con la tensión agazapada que crecía a su alrededor. Jennifer avanzó hacia la puerta con pasos marciales. Esperaba ver a Bárbara esperándolos. Café, sonrisas, tal vez una cena humeante en la mesa. Pero lo que encontró fue silencio. Ventanas cerradas. Ningún movimiento tras las cortinas. ¿Dónde está Bárbara?, espetó, girándose bruscamente hacia Robert. Él, incómodo, rebuscó en su bolsillo. «No lo sé». «Quizá está adentro», dijo, aunque su voz sonó menos segura de lo que pretendía. «Vamos a entrar». Introdujo la llave en la cerradura. Nada. Giró de nuevo. Inmóvil. «Está cerrada», murmuró, el ceño fruncido. «No entiendo». Tal vez fue a comprar algo. Presionó el timbre. El zumbido resonó en el silencio como un grito en una catedral vacía. Nada. Jennifer cruzó los brazos, molesta.
Ashley se dejó caer sobre un muro bajo, exhausta, su bolso cayendo a sus pies con un golpe sordo. «Esto es ridículo», murmuró. Robert volvió a tocar el timbre. Más fuerte. Luego empezó a golpear la puerta, cada golpe más sonoro, más desesperado. «Bárbara. Bárbara, somos nosotros. Abre». La puerta permaneció muda. Detrás de ella, la casa seguía en silencio, como si contuviera la respiración. Robert alzó la voz, mezcla de frustración y algo más antiguo, incredulidad. Él no lo sabía aún, pero el mundo que conocía estaba cambiando. Y Bárbara ya no jugaba su papel. La puerta no se movió. Inmutable. Desafiante. Como si la misma casa compartiera ahora la voluntad de Bárbara. Entonces Ashley lo notó. Un pequeño cartel clavado justo en la madera, letras a mano firme y Bárbara. Se inclinó, conteniendo la respiración. Propiedad de Bárbara. Entrada no autorizada prohibida. Leyó en voz baja, como si la frase le quemara la lengua. Llevó la mano a la boca, ahogando un jadeo. «Mamá, ven a ver esto». Jennifer se acercó con pasos enérgicos, y al leer el letrero, su rostro se transformó. Las arrugas de la rabia le tensaron la frente, su voz fue un susurro afilado. «¿Qué demonios es esta ridiculez? ¿Qué cree Bárbara que está haciendo?» Robert permanecía inmóvil, como si la escena se le escapara por completo. Su mente intentaba darle sentido a algo que ya no encajaba. Entonces, con un crujido seco, la puerta se abrió. Bárbara apareció en el umbral. Erguida, serena. El rostro sin expresión, pero sus ojos eran otra cosa, una llama contenida que lo decía todo sin una palabra. Silencio denso, como antes de una sentencia. Robert reaccionó primero, dando un paso hacia ella. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la puerta estaba cerrada? ¿Qué significa ese cartel? Bárbara lo sostuvo con la mirada. Luego se volvió lentamente hacia Jennifer y Ashley. No había hostilidad, pero sí algo más devastador, indiferencia helada. «Esta es mi casa», dijo, Bárbara como el acero. «Solo yo decido quién cruza esa puerta». Jennifer soltó una risa sin alegría, una mueca más que un sonido. «Tu casa», escupió. «¿Y nosotros qué? ¿Te parece justo dejarnos tirados? Volver a esa ratonera». «Lo lamento», respondió Bárbara, sin bajar la voz. «Pero yo nunca estuve de acuerdo con esta decisión. Nunca les invité a vivir aquí». Ashley, empapada de sudor y frustración, dejó caer su bolso y se acercó con una mirada de puñales. «Qué cómoda estás siendo, ¿no? Solo pensando en ti. ¿Qué quieres que hagamos?» «Dormir en la calle con una niña pequeña». Bárbara respiró hondo. Su voz no se elevó, pero cada palabra se clavó como una piedra. «No se trata de egoísmo. Se trata de elegir por fin mi vida. De no permitir que otros la definan por mí. Tienes un deber con tu familia». Bramó Jennifer, el rostro lívido. «Siempre lo tuviste». Bárbara bajó la vista por un momento, y al alzarla, sus ojos eran más fríos, más firmes. «Durante años cumplí ese deber», dijo. Silenciosa. Sumisa. Olvidándome de lo que necesitaba. Pero eso terminó hoy. La furia deformó el rostro de Jennifer. «Nos estás traicionando». Bárbara negó despacio. «No. Estoy eligiéndome». Ashley rió con amargura, su sarcasmo ácido como un arañazo. «Claro. ¿Y nosotros, qué? ¿Nos deseas suerte desde tu trono?» «Les deseo claridad», respondió Bárbara, sin titubear. «Les deseo que encuentren un lugar donde puedan vivir sin exigirle a otro que se sacrifique por ustedes». Se hizo un silencio tenso. Bárbara sacó un juego de llaves del bolsillo de su chaqueta y las colocó con suavidad en la mano de Robert. Lo miró con una mezcla de tristeza y desapego. «Me iré unos días. Tómense ese tiempo para pensar en lo que han pedido, y en lo que no volveré a permitir».
Dio media vuelta. Sus pasos eran firmes, inquebrantables, y aunque Robert la llamó con desesperación, ella no respondió. Bárbara. Espera. ¿A dónde vas? Pero su figura desapareció tras la curva del camino. No miró atrás. Ni una sola vez. Robert se quedó de pie, llamándola una y otra vez por teléfono. La pantalla brillaba inútil, una y otra vez, sin respuesta. Jennifer, con el rostro tenso como piedra, respiraba con fuerza, los labios apretados hasta palidecer. Ashley, sentada en el muro, abrazó a Emily que empezaba a llorar, inquieta por la tensión que ni siquiera entendía. Las lágrimas de Ashley corrían sin permiso, mezcla de cansancio y humillación. Robert miró al suelo. La derrota le llegó como una bofetada silenciosa. Siempre creyó que Bárbara cedería, que su calma era sumisión. Nunca imaginó que esa calma ocultaba una voluntad más férrea que la suya. Un largo silencio los envolvió. Finalmente, Jennifer habló, con la voz baja pero venenosa. Bueno, ¿vamos a quedarnos aquí como idiotas? Llama a un taxi. No nos quedamos donde no somos bienvenidos. Ashley, aún con lágrimas en los ojos, se colgó el bolso al hombro con un gesto torpe, como si pesara más que nunca. Sus movimientos hablaban de derrota. Emily, desorientada, empezó a quejarse entre sollozos suaves, buscando consuelo en medio de un caos que no entendía. Robert no dijo una palabra. Su rostro era un mapa de confusión y desvelo. Sin levantar la vista, sacó el teléfono y llamó a un taxi. Abandonaron la casa en silencio. El cartel de Bárbara seguía ahí, blanco y desafiante bajo el sol poniente, la casa de Bárbara. Esa noche, Robert se sentó en el pequeño salón del apartamento de su madre, que ahora se sentía más estrecho que nunca. Los ecos del día repetían en su mente, una cinta interminable que no sabía cómo detener. Marcó el número de Bárbara una y otra vez, dejando mensajes llenos de súplica, promesas, disculpas. No quise herirte, decía uno. Solo quería mantener unida a la familia. Pero el teléfono seguía mudo. Su ausencia era más ruidosa que cualquier grito. No había respuesta. Solo silencio. Ese mismo silencio que, por años, no había escuchado. Al principio sintió rabia. Contra ella, contra su obstinación. ¿Cómo podía ser tan fría? ¿Tan egoísta? Pero con el paso de las horas, esa rabia se quebró. Se transformó en algo más corrosivo, culpa. Las imágenes pasaban ante sus ojos con brutal claridad, Bárbara en silencio, cediendo. Bárbara sin decir nada, pero tampoco siendo escuchada. Las veces que la había interrumpido. Las veces que le impuso sin preguntar. Las veces que creyó que su amor era obediencia. Y entendió. Bárbara no lo había traicionado. Bárbara simplemente se había elegido. Ese pensamiento lo hizo encogerse. Tomó el teléfono una vez más. Llamó. Buzón de voz. Dejó caer el móvil sobre la mesa y se cubrió el rostro con ambas manos. El mundo que creía seguro se había desplomado sin ruido, solo con una puerta cerrada y una mujer que por fin había hablado claro. Esta es mi casa. Yo decido quién vive aquí. Solo quiero respeto. Días después, volvió. Solo. El camino le pareció más largo que nunca. Tenía los hombros caídos, el rostro apagado. Ya no había certezas en su andar, solo una vulnerabilidad callada. Bárbara abrió la puerta. No parecía sorprendida. Lo miró con una expresión serena, sin rencor, pero tampoco con victoria. Solo calma. Lo invitó a entrar. En la sala, el aire olía a café y a flores frescas. Las paredes estaban recién pintadas, el sofá de su abuela junto a la ventana. Todo hablaba de ella, de su presencia. Bárbara vivía allí ahora. De verdad. Se sentaron frente a frente. El silencio era denso, pero no hostil. Robert fue el primero en hablar. Su voz era apenas un murmullo. Has cambiado, Bárbara.
La miró como si la viera por primera vez. Pensé que siempre serías igual. Ella dejó la taza en la mesa. El leve sonido de la porcelana rompió la tensión como una nota final. Alzó los ojos y los sostuvo con firmeza. No cambié, Robert. Fui la misma durante años. Solo que nadie me escuchaba. Me confundieron con alguien que aceptaba. Pero vivía en una historia que no era mía. Y ya no quiero vivir así. Robert tragó saliva. Bajó la vista. Nunca lo vi, confesó. Pensé que estaba haciendo lo mejor, para todos. Pero no supe mirar lo que tú necesitabas. Bárbara lo observó. En su rostro había algo más suave, pero no menos firme. ¿Y tú? Preguntó. ¿Para quién hiciste todo eso, Robert? Porque yo no estaba en esa ecuación. Solo esperaba que aguantara. Que obedeciera. ¿Alguna vez me preguntaste si era feliz? Él negó, muy despacio. Sus manos se entrelazaron nerviosas sobre las rodillas. Te di por sentada, murmuró. Pensé que estaría siempre. Ella asintió. Lo estuve. Hasta que dejé de estarlo. El silencio volvió, pero esta vez era compartido. No era sentencia. Era un espacio en blanco, una pausa. Una posibilidad. Robert levantó la mirada, con lágrimas contenidas en los ojos. ¿Hay algo que pueda hacer para reparar esto? Bárbara no respondió de inmediato. Solo lo miró. Luego, con voz baja, dijo. Empezar por respetarme. No como esposa. Como persona. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Robert escuchó. Robert no tuvo respuesta inmediata. Solo un nudo en la garganta, espeso como barro. Por primera vez vio a Bárbara no como la mujer que vivía a su lado, sino como la mujer que había aprendido a vivir a pesar de él. Durante años, no había visto más que el reflejo de sus propias expectativas. No a ella. No de verdad. Sé que tus intenciones fueron buenas, dijo Bárbara, su voz más suave, pero aún firme. Pero tus buenas intenciones me encadenaron. Me sentí atrapada, como si mi vida perteneciera a todos menos a mí. No quiero volver a vivir así. Este es mi hogar. Y aquí, viviré según mis reglas. Quiero respeto, quiero ser escuchada. Eso no debería ser demasiado pedir. Robert la miró. Sus ojos, que tantas veces la habían observado sin verla, ahora estaban abiertos de par en par, cargados de un arrepentimiento hondo. Lo siento, Bárbara, murmuró, su voz quebrada. No sabía cuánto te hería. Estaba ciego. Solo pensaba en mantener a la familia unida. Nunca pensé en lo que tú necesitabas. Quiero ser mejor. Quiero enmendar lo que hice. Bárbara lo escuchó sin apuro. Había escuchado palabras antes. Pero ahora quería hechos. Sus ojos no dudaron. No puedo prometerte que te perdonaré hoy, respondió. Pero si estás dispuesto a encontrarme a mitad de camino, estoy dispuesta a intentarlo. Él asintió, con una humildad que no había mostrado antes. Dime qué necesitas. Bárbara respiró hondo. Su voz era calma, medida, pero cada palabra era un ladrillo en los cimientos de una nueva vida. Primero, esta es mi casa. Y yo decido quién vive en ella. Puedes recibir a tu familia, sí, pero no sin mi consentimiento. Segundo, necesito que me escuches. No solo que oigas lo que digo, sino que entiendas lo que siento. Lo que quiero. Tercero, respeta mis límites. Mi espacio, mi tiempo, mis pasiones. No tenemos que ser iguales. Pero sí tenemos que respetarnos. Robert absorbió cada frase como si fuera un salmo. Sabía que no eran demandas, eran condiciones para que el amor tuviera sentido. Acepto, dijo con determinación. Quiero aprender a estar a tu lado. De verdad. Quiero merecerte. Bárbara esbozó una sonrisa pequeña, frágil como una hoja nueva, pero viva. En ella había esperanza, sí.
pero también memoria. Sabía que el perdón era un camino, no un gesto. Dieron pasos lentos, pero sinceros. Robert comenzó a participar del mundo de Bárbara, no como invasor, sino como huésped agradecido. Preguntaba por sus ideas, celebraba sus logros, dejaba espacio para su soledad. La observaba con nuevos ojos. La escuchaba sin interrumpir. Bárbara también se dio al esfuerzo. No como antes, desde la obediencia, sino desde la lección. Dejó que Robert demostrara que podía estar, no para absorberla, sino para caminar a su lado. Redescubrió su amor por la pintura, llenó las paredes de colores, de formas suaves que hablaban de libertad. Salía a caminar sola, recuperó amistades dormidas, volvió a reír sin culpa. La casa reflejaba ese cambio, las paredes cálidas, las cortinas que cosió con paciencia, los ramos de flores silvestres en jarras de vidrio. Cada rincón era un reflejo de sí misma. No decoraciones, sino huellas. Una tarde, Robert llegó con un ramo de margaritas. Sus pétalos temblaban con la luz del atardecer. Gracias por no rendirte contigo, dijo, tendiéndoselas. Y gracias por darme otra oportunidad. Te quiero, Bárbara. Ella tomó las flores. Las olió. Sus ojos se humedecieron, pero no por tristeza. Esta vez, era esperanza lo que temblaba en sus pestañas. Yo también te quiero, susurró. Pero que no se te olvide, Robert, el amor empieza por el respeto. Si eso se rompe, me iré de nuevo. Sin dudarlo. Él la abrazó con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo sagrado. Su voz fue apenas un suspiro. Nunca lo olvidaré. Y esta vez, Bárbara le creyó. No como antes, por fe ciega. Sino porque lo veía hacer. En cómo la escuchaba. En cómo se detenía antes de imponer. En cómo celebraba lo que ella era, no lo que él necesitaba que fuera. Sabía que el amor no era una meta, sino una práctica. Una elección constante. Y ella estaba lista. Lista para seguir protegiendo lo que había reconquistado, su espacio, su voz, su libertad. Y nunca, nunca, dejaría que se lo arrebataran otra vez.